Usted ha estado al pendiente de esta diatriba que pareciera haber entre los gobiernos de Estados Unidos y México a propósito de lo que han llamado la letra pequeña del TEMEC. En realidad, la ley de implementación que se presentó en Estados Unidos y que trae algunos elementos que tomaron por sorpresa. Dicen, otros advierten que en realidad estaba más que pues ya señalado el asunto. Hoy vamos a hablar con, lo decía hace un momento, los hombres que mejor entiende la reforma laboral reciente, porque la ha venido trabajando desde hace, puedo decir 20 años para no agregarle más años. Arturo Alcalde, me da muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Desde cuándo estás metido en la idea de una gran reforma laboral en este país? ¿Ya habías nacido cuando empezaste? No. Bueno, yo me inicié en el Frente Auténtico del Trabajo en 1972. Y allí en el FAT, que es una organización del sindicalismo independiente, desde un inicio, y al FAT desde antes, ya estaban pues obviamente la crítica al modelo laboral y la exigencia de que hubiera otro sistema de justicia, negociación colectiva auténtica y obviamente una mejora salarial acompañada de libertad sindical. Entonces, ahí aprendí muchas de estas cosas. Estamos hablando de hace... Ahora, empezaste en los peores años, ¿no? Si los años 70 es cuando se asfixia finalmente lo que quedaba de libertad sindical. Así es. Ahí quedaba en electricistas algo, después Sí. tuviste en Atómica algo también, Sí, sí. luego un poco ahora con la UNT, que hubo como ciertos estertores, pero el conjunto del sistema de representación laboral perdió toda posibilidad de vida democrática. Así es, en los 70s empezaron a aflorar muchos conflictos, ¿no? Bueno, todo lo de la tendencia efectivamente democrática, conflictos en muchas ramas de actividad, en industria vidriera, en muchas, Spicer, te acordarás allá en Saltillo también, la industria automotriz. Entonces, realmente era un hervidero de conflictos porque el gobierno impedía cualquier organización gremial, era inmediatamente reprimida, ¿no? Obviamente en una unión con los empresarios. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también es de los 70. Claro, claro. Es uno de esos ejemplos de resistencia. De resistencia, precisamente, que fue importantísima dentro del sector, además muy numerosa, ¿verdad? Ahora, presentaron... ¿En qué momento este sindicalismo asumió que la democracia era pieza clave de su lucha? Yo creo que desde que nace el sindicalismo se dan cuenta que las reglas del juego que han existido en un sistema corporativo como el nuestro, donde una pieza clave del modelo de relaciones, digamos, políticas es el control y subordinación de los trabajadores, siempre se entendió que era esencial el que hubiera algún tipo, digamos, de cambios para poder existir como sindicatos y poder presentar un escenario de negociación para mejorar sus condiciones salariales. Ahorita me estaba acordando en Chihuahua el tema de la Pepsi-Cola, ¿no? Una empresa, digamos, pues embotelladora, que todos los trabajadores fueron despedidos de la noche a la mañana porque pertenecían a un sindicato independiente. Dentro de un escenario de represión se presentó una queja ante la OIT. A mí me tocó estar en Ginebra en aquellos años y bueno, ese era lo común, era un modelo corporativo, digamos, de una estrictez brutal, ¿no?, que impedía cualquier tipo de organización. Ahora, el objetivo principal era mantener el salario y las prestaciones bajas. El principal objetivo era mantener a las organizaciones dentro del PRI y del sistema, era evitar la revuelta laboral. O sea, si yo te llevara, digamos, a jibarizar, a sacar la esencia de ese régimen corporativo autoritario de la época del Echeverriato, ¿cuál sería tu punto de vista? Yo diría que el corporativismo nace, bueno, de la primer gran central, la CROM, ¿no?, vinculada con el Estado. El Estado era realmente el control político, la razón principal. Pero había una relación de, digamos, protección y de subordinación. Entonces, no era, digamos, tenía unas características muy distintas a la que tuvo después el corporativismo, donde el Estado empezó a dar mucho más importancia al tema del control económico, ¿no? Entonces tenía, yo diría, un origen más político que económico. Y después, cuando con toda la etapa más neoliberal, las empresas empiezan a tener una presencia mayor
en ese control y a plantear temas de carácter económico. Y ya en los últimos años, todo el tema salarial se volvió un tema elemental para ofrecer, sobre todo a la inversión extranjera, un modelo en el que se le decía: aquí tienes salarios bajos y además no tienes sindicatos, vente a invertir aquí. Esa era la lógica. Entonces, yo diría que hubo un proceso en el que pasó de lo más estatal, el control político al control económico. Al control económico. Y una combinación, digamos. Ahora, los años 90 son los años donde se firma el Tratado de Libre Comercio y procedimos a homologar una enorme cantidad de piezas legislativas con Canadá y con Estados Unidos. O sea, el tratado es un paraguas que nos llevó pues a mover temas de propiedad, temas de información, a vincularnos a organismos internacionales como la OCDE, etcétera. Pero llama la atención que mientras ahí íbamos homologando, en el tema laboral, un poco retrocedimos. Te voy a poner un ejemplo: el que fue secretario del Trabajo en la época de Salinas de Gortari, Farel, luego se volvió el abogado, su hijo, ¿no? El abogado que construía los sindicatos de protección, los sindicatos llamados blancos. Sí había la idea de que ya no hubiera representación legítima. Efectivamente, yo creo que el fenómeno de los contratos de protección se desarrolló mucho en esa época, ¿no? Farel es uno de los grandes constructores de ese modelo, en el que se le decía a las empresas: mira, tú ven a México, tú escoges a tu sindicato, tú decides tu contrato colectivo y, digamos, ese es el atractivo que te damos. Y qué bueno que hace referencia. Un viaje todo pagado, ¿no? Un viaje todo pagado. Aquí está, llave en mano, ¿no? Así, sin sindicatos, sin representantes, pues, salarios bajos. McDonald's fue quizá un caso famosísimo de una empresa, digamos, ¿no?, de hamburguesas, donde inicialmente lo firmó la Kroc y después esa empresa dice: no, yo quiero tener absoluta libertad. Y entonces se liquidan ese contrato y atraen a un abogado que se encarga de ese manejo y que crece mucho. ¿Cómo ¿no? se llamaba ese abogado? Ramón Gámez era muy famoso. Yo tengo idea que falta un trabajo periodístico sobre Ramón Gámez. Pero perdón que te abra el espacio. ¿Sí? Cuéntame de Ramón Gámez, porque yo creo que es alguien que se escondió de la historia y es artífice de ese sindicalismo muy autoritario. Sí, lo característico es que él no pertenecía a ninguna central obrera, ¿no?, sino que era prácticamente un trabajo particular. Fue muy promovido en la época de Farel. Ofrecía todas las libertades del mundo a los empresarios, ¿no?, con la ventaja de que no estaba ligado con ninguna central, no era necesario ninguna negociación política, no se fortalecía a los liderazgos de la CTM, la Kroc, sino prácticamente era un servicio particular y creció en todas las ramas de que yo iba a abrir una franquicia de café. ¿Sí? No le pongas nombre. ¿Sí? ¿Qué te ofrecía Gámez? Pues te ofrecía, te tocaba la puerta y decía... Te ofrecía que tú decidieras como empresario cuáles eran las condiciones de trabajo. Y te ofrecía una metodología, todo un andamiaje formal sobre la contratación colectiva, de tal manera que ese contrato no participaran los trabajadores en las decisiones y que el empresario tuviera toda la tranquilidad, más tranquilidad que con la CTM, eso era lo que se decía. Con la CTM pues había líderes, estaban vinculados al partido político, a veces algunos empresarios no querían al PRI o no querían a la CTM y decían: aquí es un sindicalismo blanco-blanco. Blanco, ¿qué quiere decir? Que inexistente, o sea, de papel. Inexistente, de papel. ¿Y por qué los líderes de la Kroc, de la CROM, de la CTM no brincaron? Pues digo, los estaban rebasando no por la derecha, por la ultraderecha, o no sé por dónde. Porque también empezó la degradación de las centrales. Empezaron a no darle importancia, a preocuparse ellos más por su propio interés y además ellos a jugar a esa misma lógica, a pelear por los contratos colectivos iniciales. Eso es muy interesante, la formación original de los contratos colectivos en la que el patrón firma con el que decide, digamos, el patrón firma con el líder que él decide. Llega a México, dice: voy a poner mi empresa en tal lado. Le dicen: ¿cómo le hago? Pues habla con tu abogado. Oiga, abogado, ¿con qué líder trabaja usted? Pues yo trabajo con tal líder. Ah, muy bien, mándelo llamar hoy en la tarde y firmamos el contrato colectivo. El líder sabe que tiene que firmar de inmediato porque si no hay otro esperando en la antesala. Entonces,
obviamente ese contrato colectivo está también no será diseñado en condiciones muy bajas. Ahí vemos, por ejemplo, un gran número de personal de confianza, flexibilidad impresionante en los horarios, en todo el sistema, digamos, del modelo laboral. Y eso se fue, digamos, desarrollando al grado que llegó a ser más del 90% de los contratos colectivos del país. Más de 9 de cada 10 trabajadores que tendrían que estar afiliados a un sindicato lo están todavía hoy, sí, a sindicatos de papel. Y déjame ahora hacerte la siguiente pregunta. Se construyó un discurso antisindical. Es decir, en época de mi abuelo, todavía mi padre y sus juventudes, pues el mundo sindical tenía su prestigio. Había líderes respetados, otros no tantos, los charros, pero no, en fin. Pero ya a partir de los 90, así es, hay un discurso, digamos, que lanza tizne sistemáticamente contra la representación sindical. ¿Fue parte de este mismo arreglo? Yo diría que la degradación del sindicalismo fue en aumento. Entonces, hubo un periodo en el que había líderes sindicales, podría uno no estar de acuerdo con ellos, de la CTM, toda la época de don Fidel Velázquez, ¿no? Él mismo llegaba, tenía cierta personalidad, se imponía en algunas cosas, entendía que había que entenderse básicamente con el Estado, pero, por ejemplo, en materia de reforma laboral, él ponía límites. Ya después de que muere don Fidel, ya hay una, digamos, una caída ya brutal. ¿Es el último de los líderes respetables? De los únicos medianamente respetables dentro del gran sindicalismo corporativo. Entonces, habría que matizar de qué rama de industria estamos hablando. Claro. Por ejemplo, si hablamos de los petroleros o los electricistas o los trabajadores de la educación. Bueno, Galván fue realmente un personaje importantísimo en la historia, un demócrata, un pensador, un hombre que intentó que realmente el sindicalismo tomara un cauce totalmente distinta, con la tendencia democrática, con una propuesta integral, no solo de sindicalismo, sino de país. Eso era lo interesante y de don lo Rafael. Acabaron defenestrando. Acabaron Arturo Walley en su momento con el Sutín, que también fue tu experiencia interesante. Él fue uno de los líderes más distinguidos. Y ahí tienes el surgimiento de la UNT como la gran esperanza. Es justamente al mismo tiempo que se está firmando el Tratado de Libre Comercio, como la idea de que ahí podía surgir un sindicalismo democrático, autónomo, distante o distinto de la CTM, con Hernández Juárez a la cabeza, el sindicato de trabajadores de la UNAM. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Por qué no alcanza a crecer? ¿Es el Estado quien lo frena? ¿Son sus propios alcances? ¿Son sus líderes? La UNT es, yo diría, el esfuerzo quizá pues, más amplio, ¿no? Más importante dentro del sindicalismo alternativo, ¿no? Y muchos de esos sindicatos venían efectivamente de empresas paraestatales, porque no era posible hacer sindicatos. Con la empresa privada no cabía. Es como en el Frente Auténtico del Trabajo. Si tú ves la historia de más de 50 años, el tener un sindicato era una aventura prácticamente imposible de lograr. Para obtener un registro, para ganar un recuento. Entonces, la UNT obviamente ha tenido siempre las limitaciones de las reglas del juego. Sin embargo, la UNT ha sido la expresión, yo diría, más amplia, más acabada dentro de las dificultades existentes dentro de un sector del sindicalismo. Habría que ubicar posteriormente el crecimiento de la llamada Nueva Central, con el Sindicato Mexicano de Electricistas a la cabeza, los universitarios que tenían su propio espacio donde el sindicalismo democrático es más natural y obviamente la gran importancia del sector educativo. Pero, digamos, lo importante en todo este escenario es la gigantesca dificultad. No era posible tener un sindicato en México. Los observadores extranjeros se extrañaban y decían, no, ¿por qué tanta rudeza? Claro, en el mundo los sindicatos juegan un papel esencial en distintos órdenes de vida, particularmente el ajuste para el salario. Y una de las explicaciones, Arturo, que se han dado mucho en la historia mexicana de por qué mantuvimos salario mínimo tan bajo y salarios tan bajos, tiene que ver con la falta de representación. Absolutamente. Laboral. Entonces tú dirías, la contracción del poder adquisitivo del mexicano, así lo pongo en esos términos, ¿se debe a que no había del lado del trabajo del mundo? Yo diría que es una combinación entre una política de Estado, una política económica,
que consideraba fundamental, digamos, porque digo consideraba porque ya no es la prioridad en este gobierno, en esa visión, fundamental el control salarial y la contención salarial. Pero además, al no tener un sindicalismo real, obviamente pues se generaban esas dos condiciones y el producto era pues salarios de hambre, uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, ¿no? Entonces, esa era la oferta, esa era la estrategia, digamos, del Estado. No, esos salarios no eran producto de la oferta y la demanda, ni mucho menos, sino que era una política con una voluntad estatal, con una subordinación, digamos, sindical, y una complicidad empresarial que también, digamos, consintió y fomentó ese modelo. Posteriormente se han empezado a dar cuenta de que generó estragos en todos los terrenos del país, generó estragos para el propio mercado interno, en términos de inseguridad, afectación al medio ambiente, porque cuando los trabajadores no tienen un mínimo salarial, pues en primer lugar se van al mundo informal, algunos se van a la criminalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el salario ha llegado a ser, digamos, una ridiculez. Es muy evidente esto que estás diciendo en las muy productivas ciudades fronterizas, ¿no? Si tú ves Reynosa, por ejemplo, o revisas Matamoros, desde luego Ciudad Juárez, Tijuana, que se beneficiaron muy rápido de la integración comercial. El Tratado de Libre Comercio les entregó pues ramas industriales muy atractivas, la electrónica, la metalmecánica, y sin embargo las trabajadoras, porque ahí tengo que hablar mucho en femenino, no vieron pasar casi ningún beneficio. Y esto otra vez se debe a que no hubo quien defendiera los intereses del factor trabajo. Pues. Sí, cuando se firma el TLC hace 25 años, hubo la promesa, y ese era uno de sus supuestos atractivos, de que este modelo, digamos, de salarios bajos iba a generar una gran inversión y posteriormente se mejorarían los salarios, habría empleos, habría integración económica. Todo esto en realidad no se confirmó. Y además hubo, y esto es importante señalarlo para los tiempos actuales, un acuerdo de colaboración laboral junto con el TLC, uno ambiental y otro de colaboración laboral. Fue con Clinton, ¿no? Con Clinton, precisamente, fue la promesa de Clinton a los demócratas ante la resistencia que tenían ellos al TLC, ¿no? Entonces pasa algo similar de ahora, ¿no? Es decir, sí, un gobierno republicano, que es el de Bush, sí, firma el Tratado 94 y luego Clinton tiene que añadir, poner una adenda con estos dos temas. Exacto. Que no sirvió de nada. Que no sirvió de nada. Adenda blanca, digamos, de papel también. Eso hay que subrayarlo, porque ahí el gobierno mexicano no cumplió, siguió con sus prácticas evasivas de decir una cosa y hacer otra, y hoy los demócratas, acogiéndose a esa experiencia, es que, digamos, argumentan en contra de la credibilidad en la implementación de la reforma laboral, claro. Ahora, nos costó mucho trabajo aceptar que hicimos, perdóname que utilice el anglicismo, pero no encuentro la palabra en español, dumping social, que me suena como a trampa social, es decir, se supone que había reglas para los tres países, pero aquí había un marco laboral que permitía manipular salarios artificialmente, golpear la democracia en la representación sindical frente a canadienses y estadounidenses, pues que no tienen, yo no lo voy a llamar esas ventajas, sino esas herramientas. Mientras tanto vimos crecer enormemente la exportación mexicana. Viene esta negociación y lo primero que nos ponen enfrente es, oiga, ya dejen de hacer trampa, acaben con este dumping social. Sí, yo creo que ahí estuvo la clave de buena parte de la reforma, la vinculación del modelo laboral con la lógica comercial, ¿no? Te voy a detener aquí para irnos a corte y regresamos a hablar justamente de este prólogo a la reforma laboral. Excelente. Estamos con Arturo Alcalde, no se vaya, hablando del mundo del trabajo, de las leyes del mundo del trabajo y esta esperanza en que los vientos de la democracia rocen por fin lo que ocurre ahí donde los trabajadores están. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro. Estás viendo La Octava.
Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que contribuyen al fortalecimiento académico de los futuros oficiales de la Armada de México. ¿Quieres ser uno de nosotros? No dejes que el buque zarpe sin ti. Inscríbete a la Universidad Naval. Consulta las bases en www.gov.mx. Universidad Naval. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te podré decir cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está desde la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. La Octava Luna. Pues, ¿qué cree? Que en México el cultivo de la amapola ya no es negocio. Credibilidad. No les voy a fallar, pues sí nos está fallando cada mañana. Precisión. Yo di la información que en ese momento teníamos. Y crítica. Porque ya estaba juzgada Florence Cassés antes de llegar a un juez. La Octava Luna. A través del 8.1 de su televisión. De lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Estamos de vuelta en La Octava, hablando de la reforma laboral y esta cosa tan increíble que implica que un mundo laboral tan controlado, decías tú en lo político y luego en lo económico, pues podría ser la explicación de por qué este país no ha crecido, por qué los salarios han estado comprimidos, por qué el consumo nada más no despega, o sea, por qué un país que podría hoy estar dando pues, resultados muy distintos no los ha dado. Déjame volverme en el tiempo cuando te tocó trabajar con Graciela Besunzán y otros, como en la primera esbozo de una reforma democratizante del mundo del trabajo, que fue pues más o menos que en el 2000, cuando esperábamos que esto iba a cambiar. Cuéntame ese momento, ese episodio. La transición democrática tenía que dar una legislación laboral distinta que no ocurrió. Fíjate que en el año 1995,
el Partido Acción Nacional, siendo oposición, la fracción del Senado, junto con Néstor de Buen, incluso con apoyo de algunos laboralistas, muchos colaboramos en esa idea, presentaron un proyecto de ley muy novedoso, alternativo, democrático, que sirvió de una referencia muy importante. Posteriormente llega el año 2000, llega... ¿Qué quiere decir con democrático? O sea... en el que se hablaba de la participación de los trabajadores para la firma de un contrato colectivo. No se podía firmar un contrato colectivo si no se consultaban. Los líderes tendrían que informar a sus representados sobre las cuentas, por ejemplo, los dineros. De los sindicatos. Sobre todo lo que era rendición de cuentas. Era un modelo, digamos, de libertad sindical frente al patrón, frente al Estado y frente a los representados. Voto secreto, directo. Voto secreto, negociación colectiva el auténtica, recuento. O sea, que realmente, por un lado, los sindicatos funcionaran conforme a la decisión de sus afiliados. La toma de nota que hacían los mecanismos de control, si puedes dedicar 2 Sí, minutos efectivamente, había en esta propuesta una libertad absoluta para que los sindicatos se organizaran conforme a su interés, como lo dice el convenio 87, mismo que firmamos hace 70 años. O sea, no tenías que ir al Estado a pedirle permiso para hacer un sindicato, que esa es la toma de nota. Exactamente, había un registro estadístico, si tienes que informarle, pero no había esa facultad del Estado de darte una concesión, ¿no? Una especie de concesión estatal en la que te sometía a toda una investigación y obviamente no te otorgaba ese beneficio si no formabas parte de su equipo, digamos, ¿no? De su, político. No, político. Y luego tenías en ese momento ya una primera crítica a la idea de las juntas de conciliación y arbitraje como mecanismo. Así es. Yo diría que había justicia, tres orientaciones. Uno tenía que ver con el sistema de justicia, o sea, la tesis es no hay árbitro confiable, porque las juntas de conciliación y arbitraje son controladas por el Poder Ejecutivo. En los estados es el gobernador el que decide, digamos, a qué sindicato existe, qué huelga es existente, o digamos, a quién se le da un contrato colectivo. Entonces, todo el sistema de justicia. Segundo, todo lo que podríamos llamar el paquete de libertad y democracia sindical, que es esto de los líderes, su elección auténtica, su rendición de cuentas, la transparencia. Y había un tercer paquete que es fundamental, que es el terreno de la negociación colectiva, porque los sindicatos existen para beneficiar a los miembros, para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, y el instrumento es precisamente el contrato colectivo. Entonces el gobierno había controlado en este modelo corporativo no solo al sindicato, sino fundamentalmente a la contratación colectiva, porque así controlaba el salario, ¿no? Entonces, esa propuesta, decíamos, se discutió ya. El PAN, además el partido de la derecha, de los empresarios, presenta esta reforma. Así es. Y la tiran a la basura. El régimen estaba muy fuerte entonces, Cedillo concretamente estaba. Habría que decirlo que muy lúcidos, los senadores del PAN en esa época, y con, digamos, propuestas progresistas que después, cuando ya fueron gobierno, ya cambiaron totalmente. ¿Quién estaba entonces? ¿Luis H. Álvarez? ¿O cuál era la camada? Entre los senadores estaban, efectivamente, don Luis, estaba este senador muy brillante que escribió Me lleva el TLC, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? No, por el Distrito Federal. Estaba quien que fue gobernador en Jalisco. Estaban muchos, senadores muy distinguidos. ¿Se cae esa propuesta? Y luego el PRD se las vuelve a encargar muy poco después. En 97 ya presenta el PRD una propuesta ya de iniciativa de ley también, que ya, digamos, el primer proyecto ya acabado de la izquierda a nivel legislativo. Con Porfirio Muñoz Ledo. Efectivamente, ahí intervino Alfonso Bouzas, intervino Saúl Escobar, Graciela Benzuzán, pues con toda su lucidez que tú conoces, ahí participaron, en fin, Manuel Fuentes, participaron todo un grupo de laboralistas. Y otra vez, el régimen los rebota, dice no pasa. Toda la resistencia del mundo, llega la época de Fox,
él convoca a una reunión, a una comisión nacional, 6 representantes del sector obrero, 6 del patronal. Carlos Abascal, secretario del Trabajo, y se compromete con una propuesta importante. No, él en realidad tenía buena intención, tenía una visión muy ingenua del mundo laboral, porque él pensaba que todo era cuestión de platicar y diseñó lo que se llamó la nueva cultura laboral. Era buena onda. Hay que hablarnos a los ojos con nuestro nombre propio, en fin, pero realmente muy desvinculado con la realidad. No hablemos de corrupción, decía él. Y obviamente esa mesa fracasó porque los empresarios fundamentalmente, cuando hablábamos de libertad sindical, decían no, transparencia nos dijeron ni de chiste, cambiemos el sistema de justicia, jamás. Entonces fracasa y después, 2 años después, presenta ya el PRD junto con la UNT otra propuesta de iniciativa y así se va consolidando hasta, digamos, el año 2010 y hasta el tiempo reciente. Son muchos años de fracasos. Muchos años. Y la pregunta es, ¿qué cambió? Porque hay que decir que esta reforma que le está tocando echar a andar a la administración del presidente López Obrador no se votó en su mandato. Efectivamente, la reforma... Es decir, hay que decir que la reforma más interesante para la democracia sindical se votó en el último año de Enrique Peña Nieto, el penúltimo año de Enrique Peña Nieto. Entonces te pregunto, ¿qué cambió? ¿Qué se movió? El modelo laboral, digamos, mexicano, de corrupción, de simulación, de ausencia de transparencia, empezó a desprestigiarse a nivel internacional tanto que la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, empezó a presentar quejas y denuncias. Las organizaciones internacionales, como de manera distinguida la FITIM, la Federación Internacional de los Trabajadores de la Industria del Metal, presentaron una queja, la 2694, en contra del modelo, la hizo suya la Central Sindical Internacional. ¿Con qué argumento? ¿Con que estaba jugando en contra de sus propios trabajadores? No, de que era un mal ejemplo para el mundo y de que efectivamente generaba una competencia desleal, ¿no? Porque se remuneraba a los trabajadores en condiciones muy bajas. Vino de fuera la presión para reformar la... Sí, yo creo que hubo una combinación, toda esta lucha histórica, pero efectivamente el factor condicionante vino de fuera, y cuando hay interés de firmar el TPP en los Estados Unidos, pues fíjate, Obama, el gobierno de Obama, entre otros, empezaron y le dijeron a México, o cambias esas 3 cosas, o si no, no entras al TPP. 3 cosas es transparencia, otra vez. No, fundamentalmente era el sistema de justicia, lo que llamaban ellos... Poner tribunales en lugar de juntas de conciliación. Así es. Segundo lugar, libertad y democracia sindical. En tercer lugar, contratación colectiva auténtica. Y lo vinculaban con el tema salarial, digamos, como un factor, digamos, derivados. O sea, el TPP antes que el TEMEC. Antes que el TEMEC. Esa fue, y por eso repentinamente Peña Nieto presenta una iniciativa de reforma al artículo 123, donde mete en la Constitución la contratación colectiva, habla ya de voto secreto para la elección, y dice, las juntas de conciliación desaparecen. Eso se pone en la Constitución. Esas propuestas donde te había tocado participar son incluidas en esta del 2017. Así es. Aunque posteriormente, digamos, llega Trump, dice ya no al TPP, el gobierno mexicano... Y ya no al TPC, queda colgado, ¿verdad? Y intenta presenta una iniciativa de ley para descafeinar esa reforma constitucional, y en ese momento empieza a sonar que hay un personaje que crece su prestigio nacional llamado Andrés Manuel López Obrador, donde el gobierno ya no avanza en ese intento de dar marcha atrás y confía en que va a ganar las elecciones. Gana López Obrador y él lo que hace es toda una convocatoria, digamos, a todos los sectores de la sociedad, academia, digamos, a los sindicalistas, y dicen, bueno, ¿qué iniciativa de ley presentamos para, digamos, cumplir con la reforma constitucional y además mejorarla? Pongo el ejemplo, la Constitución nos habla de voto secreto, ¿ya? Pero no directo. Y en la propuesta de López Obrador, o la propuesta del gobierno ya de Morena, dice queremos directo, ¿ya? Y entonces en ese momento llega el TEMEC, ¿no? Entonces hay una combinación de elementos. Llega el TEMEC, y nada más déjame insistir, y sobre todo el sindicalismo canadiense, me acuerdo que toma la voz y empieza a advertir que Canadá no va si no reforzamos o blindamos esa reforma. Sí, los canadienses han sido tradicionalmente muy progresistas, ¿no? El modelo, digamos, laboral y el de seguridad social es más avanzado que el norteamericano, y sus reclamos siempre han sido, pues, obviamente, de estándares más altos. Pero decía yo que se combina de una manera muy interesante,
porque entonces se presenta la iniciativa de ley que enriquece mucho la reforma constitucional. Por ejemplo, la Constitución no te hablaba de los juicios orales, no te hablaba de nuevos mecanismos para permitir que los sindicatos tuvieran, digamos, mayor presencia y mayores funciones. En fin, no te incluía, por ejemplo, todo el tema de los trabajadores al servicio del Estado. Eso es obra totalmente de López Obrador, hay que decirlo, porque ni siquiera estaba en la reforma constitucional. Él es el que dice, con una frase que yo creo que es muy histórica, donde dice, hay que darle poder a los trabajadores. Lo dijo en alguna sesión, ahora que podemos hacerlo, y efectivamente se reforma la ley burocrática. ¿Tú creerás que hoy, por ejemplo, el CENTE y toda esa conformación tan grande de los servidores públicos tendrán que elegir a sus representantes por voto secreto y directo, cuando prácticamente ningún sindicato, quizá salvo el de pesca o el de los indigenistas, en fin, excepciones muy, digamos, particulares, todos eligen mediante mecanismos indirectos y hoy tendrán que hacerlo de manera directa. O sea, la democracia transitó al mundo del trabajo. ¿Tú dirías que este es uno de los temas principales del presidente? Es decir, que lo tiene en el corazón, que le es próximo. Mi interpretación es que lo ha ido, digamos, haciendo suyo. Ha ido... No es originalmente suyo. Yo diría, bueno, es originalmente de la reforma constitucional. Entonces, en ese sentido... Pero incluso en su trayectoria, el mundo sindical no era algo que le fuera tan cercano. Yo creo que en general el mundo sindical no llegó a ser muy importante en el mundo de la izquierda, ¿no? Como que la relación era más bien la relación entre el Estado, el pueblo, la política económica. Claro, no, los partidos de izquierda normalmente tienen una base sindical. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos y los demócratas. Sí, ¿no? Lo que pasa es pero aquí no. Lo que pasa es que el sindicalismo mexicano real no tenía prestigio, no tiene prestigio. Entonces, obviamente, tú hablar de sindicalismo decías, bueno, ¿cuál sindicalismo? ¿No? Claro, había algunos pocos sindicatos independientes, pero estaban totalmente agazapados. ¿Te tocó que te llamara para que le explicaras esto? A mí no. ¿A ti no? ¿No te ha tocado hablar con él, explicarle, no te pregunta? ¿Quiénes son sus asesores principales en el tema? No, yo creo que, bueno, obviamente la Secretaría del Trabajo, con quien sí platica, pues obviamente es con la Secretaría de Trabajo, y tiene, pues, sus, digamos, gentes, no lo sé con exactitud, pero en el mundo laboral él se ha apoyado mucho en la Secretaría del Trabajo y se ha ido por grandes ideas. Él es muy claro en los aspectos centrales, ¿no? Los grandes trazos. Los grandes trazos. Y ha confiado, ¿no? Y yo creo que le ha funcionado muy bien porque ha sido muy exitosa en la reforma laboral, ¿no? Ahora, ¿quién iba a decir que a pesar de todos estos trámites que hicimos, reforma a la Constitución, nueva legislación, los demócratas pusieron el pie duro y dijeron, no vamos a ratificar el TEMEC hasta que no tengamos garantías de que esa legislación se va a cumplir? Déjame irme a corte y me cuentes un poco ahora sí, para conectarlo con lo de los años 90, de dónde surge esta desconfianza y si podremos librar esta desconfianza ahora con las propuestas que se están haciendo a partir de la ley de implementación allá en Estados Unidos a propósito del TEMEC. Estamos con Arturo Alcalde. Volvemos en un momento, vamos a seguir hablando del mundo del trabajo y cómo ahora esto se liga de manera muy estrecha a la viabilidad del TEMEC y eso quiere decir a la viabilidad de la economía mexicana. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Su Salud y estás viendo La Octava. Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tenemos la presencia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo voy a revisar
todas las quejas, lo que se tenga que revisar, provengan de cualquier gobierno. Nosotros no vamos a actuar como actuaron los sistemas anteriores, de que nos escarbe por ahí quién ha violentado los derechos, quiénes no. Pero bueno, incluso en eso nosotros no buscamos venganza, buscamos justicia. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Alejandro Rojas Díaz Durán. Hay abusos del outsourcing. Muchos no cotizaban o no cotizan al Seguro Social ni al Infonavit. Y el trabajador finalmente es el que paga porque lo echan del trabajo. Primero, que los trabajadores que están por outsourcing se beneficien de trabajar en ese esquema laboral y tengan prestaciones. Segundo, que las empresas alivien su carga con beneficios fiscales y que también les permita a ellos no desmantelar sus áreas de recursos humanos. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Le doy la bienvenida a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Ya está abordando a nivel internacional una epidemia de obesidad que en nuestro país alcanza uno de los mayores grados y que en nuestro país tiene una de las peores expresiones en diabetes. Todas las recomendaciones van a bajar el consumo de alimentos altos en azúcar, grasas saturadas y sodio. Entonces, todo este discurso de generar el miedo de que cuidado, ¿no? Porque se van a perder empleos y se va a afectar la economía. La Octava Luna, a través del 8.1 de su televisión. De lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación de La Octava. Tengo aquí varios comentarios a propósito de la conversación que estoy teniendo con Arturo Alcalde. Dice Paco Villa, quisiera saber por qué omiten que el movimiento de los trabajadores de nuestro país estuvo controlado por el PRI. Lo has dicho bastantes veces. Dijiste claro. El régimen, el Estado, el PRI. Sí. Carlos Aguilar, con el salario para el próximo año será un gran respiro para todos. Más consumo, más confianza hacia la inversión extranjera. Saludos cordiales desde Dallas. María de Jesús Martínez Nieves, es que cuando se llega a gobernar hay que tener los pantalones, ya no es políticamente correcto decirlo así, ¿verdad? Los pantalones bien puestos para enfrentar las enaguas a todo el poder económico, y al PAN se le hizo más fácil seguir por el mismo camino que enfrentarse a ellos. Carlos Aguilar, ojalá con este nuevo tratado regulen y vigilen más de cerca a las compañías extranjeras, cumplir las reglas laborales y ecológicas. José Luis Soto Aguilera te manda una pregunta complicada. ¿Por qué desde que su hija es secretaria del Trabajo dejó de escribir los sábados en la jornada? Nos quedamos sin referencias, no se vale. Bueno, en realidad no fue voluntario, no fue voluntario, sino que la jornada, el periódico consideró que yo estaba, vinculado al sindicato de la jornada, y por esa razón me pidieron que dejara de colaborar. Entonces no tiene nada que ver con tu hija, tiene que ver con tu trabajo sindical. O sea, pero además con una cosa injusta, porque realmente yo no era abogado del sindicato de la jornada, pero dentro de esa preocupación, ¿no? de quién estaba detrás de su sindicato, consideraron que yo estaba, ¿no?
y digamos, de una manera pues realmente injusta, ¿no? Pues José Luis Soto, aquí tenemos a Arturo Alcalde, muchas gracias, beneficiándonos de su voz y su análisis. A ver, pasamos a esta negociación que impusieron los demócratas para ratificar el TEMEC, y donde la AFL-CIO, que es una de las bases pues más importantes del Partido Demócrata, pues desconfió de México. Es el sindicato más grande en aquel país, podríamos asemejarla con la CTM, y en efecto pues los demócratas tuvieron que poner algunas condiciones para darle confianza pues a esa base electoral. Yo te quería que pusieras la lupa ahí y nos cuentes. Sí, bueno, es una vieja historia donde la relación entre el sindicalismo mexicano con el sindicalismo norteamericano, que yo diría se inició bastante con la firma del TLC, empezaron a llegar a conocer la realidad mexicana, no la conocían, ellos empezaron a darse cuenta de este modelo y también a darse cuenta de que en México decíamos una cosa y hacíamos otra, una gran desconfianza. Con el acuerdo paralelo lo confirmaron, ¿no? Yo todavía me acuerdo, el de Clinton, el que mencionaste hace un momento. Efectivamente, cuando se le reclamaba y se le decía a México, oye, tú tienes contratos de protección, hay respuestas del gobierno donde decía, ¿cuál contrato de protección? En la ley no aparece. A ver, dígame en qué artículo aparece. No, pero es una práctica. No, de práctica no podemos hablar, tenemos que hablar de la ley. Esa fue la respuesta que se le daba a la OIT, o sea, de una manera muy cínica, ¿no? Por parte del gobierno y del sector empresarial, con esa famosa queja 2694. Entonces los americanos dijeron, no, aquí no, si no los obligamos a que realmente respeten un mínimo de reglas, las cosas no van a funcionar. Todo esto se está reflejando hoy. Esa desconfianza, ese aprendizaje por parte del gobierno y de los demócratas. ¿A qué nos comprometimos en este proceso de ratificación o de negociación para la ratificación en concreto a propósito del mundo de trabajo, el mundo laboral? Bueno, nos comprometimos a un conjunto de obligaciones que están precisamente en el anexo 23 del TEMEC, que es muy detallado y que cumple todos estos temas fundamentales. El tema del sistema de justicia, el tema de libertad y democracia, el tema de contratación colectiva auténtica, al voto, al sistema de votación. O sea, todo eso está legislado desde el TEMEC, ya no solo en la Constitución y la Ley Laboral Mexicana. Así es, desde el TEMEC, incluso el voto. Nos obligamos, por ejemplo, que cada vez que haya una revisión de contrato colectivo, se va a tener que consultar a los trabajadores en voto secreto si están de acuerdo o no con lo que negociaron los líderes. Nos obligamos para que en los próximos 4 años todos los contratos colectivos del país sean consultados para ver si los trabajadores están o no de acuerdo con su contrato, y si no responden o votan negativamente, desaparece el contrato colectivo para que pueda entrar un sindicato auténtico. O sea, las reglas son radicalmente diferentes. Entonces, imagínate este modelo en un escenario de 90% de contratos de protección, pues es un choque brutal. Yo digo que es un cambio de sistema operativo. Pasamos del MS2 al Windows, pero en segundos. Así es. Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos? Está el tema de los paneles, que es una suerte de árbitro. Cuéntame, ¿qué papel juega ese panel? Porque pues, si hay un sindicato mexicano de extracción setemista que decide darle la vuelta, hoy puedes acudir ante este arbitraje internacional para resolverlo. ¿Qué son esos paneles? Sí, en el Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte, las consecuencias o los dientes, como se le llamó, prácticamente no existían. Había simples digamos, declaraciones comunes, pero nada que tuviera un efecto de carácter, digamos, comercial. Era un buen deseo de los años 90. Era un buen deseo. Pero además se trataba de un acuerdo, como su nombre lo decía, paralelo. Ahora el capítulo laboral es parte del TEMEC, ya es parte integrante y además tiene un anexo muy detallado y muy puntual. Entonces, la gran diferencia, en primer lugar, es que ya es parte del acuerdo, y en segundo lugar, de que el incumplimiento puede tener consecuencias para los gobiernos y para las empresas. Esta última negociación, lo que se ha llamado el adendum, es muy interesante porque llevó todo el terreno de la democracia y la libertad al terreno empresarial. O sea, si no respetan
las reglas, digamos, que se comprometen, las empresas tendrán consecuencias, digamos, tendrán consecuencias para ellas. O sea, ya no pueden ser las empresas cómplices del autoritarismo sindical, de la represión sindical, de la falta de transparencia. Tienen ellas que cumplir con el 23 del TEMEC. Así es. Yo diría que ese es como el agregado de esta última negociación. Llevó el terreno, no solamente a nivel de gobiernos, no solamente a nivel de sindicatos, sino ahora le dijeron a las empresas, si tú violas la libertad sindical, si tú violas la contratación colectiva, entonces estará sujeta a un procedimiento muy puntual, ahí entran precisamente los paneles, en los que incluso tus productos pueden llegar a ser bloqueados en la frontera. ¿Para qué tipo de empresas? ¿Solo para las que están en la exportación o cualquier empresa mexicana puede ser juzgada con estos mismos criterios? Cada año se van a establecer cuáles son las ramas de actividad. En ya se definieron, obviamente por su importancia vinculada a la exportación, pues la industria automotriz, autopartes, electrónica, toda la parte incluso de los call centers, es bastante amplia, incluido la cementera. Por ejemplo, productos mediáticos, esos no están, los medios de comunicación. No. Aparece de una manera genérica un poco los servicios, digamos, pero no están en esta lista inicial, ¿no? ¿Y esa lista se configura cada año, cada 6 años? Cada año se puede ir actualizando. Obviamente, pues tiene un sabor y una orientación vinculado al tema de exportación, que es lo que a ellos les interesa. Ahora vamos a poner que una empresa de pantallas planas en Tijuana, ya te di el nombre, de pronto decide que va a incumplir. ¿Quién puede decir aquí está incumpliendo y quiero que esto se resuelva? ¿Cómo se desata el procedimiento para señalar y corregir? Bueno, formalmente son los gobiernos los que presentan las quejas. Entonces, si esta empresa, que por cierto, la primera queja que se presentó con el acuerdo de colaboración fue seguramente esa empresa de pantallas planas a la que tú te refieres, ¿no? Y otra digamos, de computadoras fue la segunda. Pero el gobierno presenta la queja inicialmente, ¿no? Y entonces... El gobierno canadiense, el gobierno estadounidense, dice, oye, esa empresa que está ahí en Tijuana está violando, ¿no? Y tiene información, la documenta, la presenta, y entonces el gobierno, digamos, demandado, la recibe, y hay le llaman un principio de buena fe. Es muy interesante. Para que el gobierno intervenga. Para que intervenga. Que el gobierno decide, no, yo voy a proteger aquí a mis clientes, no los voy a proteger. Se resiste. Sí. Si hay una resistencia, puede haber, obviamente, la posibilidad de que repare, puede haber que alegue, puede haber pero vamos a poner que dice, no te hago caso. Bueno, me haces caso. Entonces se va a un panel. ¿Qué es el panel? El panel son personajes que son nombrados, ¿no? Hay en primer lugar 15, personas que son nombradas entre los 3 países. Canadienses, mexicanos, estadounidenses, así es. O extranjeros a la Norteamérica. Por parte de los 3 países son los que los deciden. Y después esos personajes influyen para que ya de manera más puntual, dependiendo si se trata de Estados Unidos y México, o de Canadá y México, porque son capítulos diferentes, ¿no? Algunas reglas que marcan son bilaterales más que trilaterales. Son bilaterales. Y entonces ya llega un momento dado en que llega a haber 3, integrantes, reciben la información, tienen facultades para hacer visitas a las empresas donde están, pueden allegarse toda la información que requieran, al grado tal de, recibir llamadas anónimas, por ejemplo, ¿no? Una libertad absoluta. Si fuera un partido de fútbol, funcionan como el árbitro principal, los laterales. Es una especie de árbitro calificado, ¿no? Obviamente la formación y el origen pues son profesionales no interesados, en principio esa es la definición. Ahora, en este contexto, así llegamos a la pregunta periodística del día. Sí. ¿Qué son los inspectores? O sea, ¿por qué salió Ricardo Monreal a decir de ninguna manera vamos a aceptar que vengan los inspectores aquí a darnos lata? Y hay una idea de que nos vendieron, dicen hoy todos los periódicos, la letra chiquita de la ley de implementación no nos la dijeron, es una barbaridad. Marcelo dice, oigan, pues no teníamos nada que agregar, pues son mecanismos. La verdad, ¿qué son esos inspectores? En realidad, yo creo que ha sido una nube de humo, absolutamente, porque efectivamente hubo un intento, particularmente por los demócratas, de, que se incluyeran inspectores que de manera directa
pudieran entrar las empresas y tomar decisiones, lo cual hubiera sido una invasión a nuestra... Eso querían que quedara en el TEMEC. Era lo que querían, pero México no aceptó. Y entonces, digamos, el escándalo se ha creado alrededor de los llamados agregados laborales, lo cual es la cosa más normal del mundo. ¿Qué son los agregados laborales? Los agregados laborales son funcionarios que cada gobierno tiene, no solamente lo laboral, en lo militar. O sea, como el agregado cultural, el agregado... En materia de cultura. Y obviamente en esta materia, pues en su ley interna de Estados Unidos, decidieron pues, digamos, fijar un presupuesto para que hubiera hasta 5 agregados culturales en México, que era absolutamente normal. Yo realmente me parece tan extraño porque creo que lo que venimos a ver pues ellos podrán decidirlo, pero tendrán que sujetarse a nuestras leyes. Arturo, no sabes cuánto te agradezco esta explicación. La verdad es que este es el tema más agudo y como dices, yo creo que es una nube, digamos, de polvo. Va avanzando bien el TEMEC, el tema de los agregados que estaban metidos en la embajada no son inspectores. No son inspectores y creo que pueden ser factores positivos para coadyuvar al cumplimiento de la ley. Arturo, ojalá y ahora que no estás escribiendo en la jornada vengas muchas veces a escribir aquí. La verdad es que ayuda muchísimo a la comprensión, tu conocimiento de la materia. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Nos vamos a corte. Esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael.